es donde se van abriendo más los caminos que cerrando, ¿no? Entonces quería dejar esto también pues para continuar la discusión y encaminarla un poco también a la cuestión de quién. Yo quiero, permíteme un momento, como por el problema de los archivos y de la memoria, yo me voy a permitir como grabar para que haya un archivo oral también de lo que estamos diciendo, ¿sí? Para que, si es posible que ustedes lo suban a alguna página o algo, para que, porque igual el que escribe es el que tiene el derecho de decir cómo se contó, ¿no? ¿Verdad? Entonces me van a permitir. Yo estoy tomando actas de las ideas principales, pero por favor escribamos todos para que luego podamos ponerlo en común y salga lo más completo posible. Vale. Hay un turno de palabra, pero como vamos a... Bueno, está creo que la chica, creo que después va el chico, después está apuntado Gira, Pedro, Gaby, Quique, Pacho, ¿no? Todos. Quique y Pacho. Creo que en ese orden, no sé si no hemos traspapelado. Somos mucha gente, igual priorizamos la gente que no ha hablado. sí. Y de todas maneras el debate siempre se puede seguir en el patio, o sea que el tiempo es... Entonces, creo que la chica, el chico, Retiro mi... Bueno, los que no tenéis ponencia también podéis hablar lo que que hable queráis primero para lo que pasar haya visto, completamente. Se puede dejar para el patio. Nada. Me llama mucho la atención que un amigo quiere hablar un poco más en relación a la pregunta. Cuando dice que necesitamos recuperar la identidad, pues quizás yo me estoy imaginando esa identidad, claro, cuando uno la pierde a asumir todos los aparatos teóricos y metodológicos, pero cómo se opera eso en un momento que al mismo tiempo el investigador tiene que desincorporalizarse. ¿Cómo se ve esa relación entre recuperar tu identidad y desincorporalizarte inmediatamente después para poder entender a otros? Me parece muy interesante esa idea, solo quería hablarles de ahí, pero podemos para el patio si no hay tiempo que nos explique un poco más. Bueno, creo que algunas de las reflexiones que intento traer al grupo es un poco de que está sido hablado aquí, especialmente creo que bueno, la cuestión de la epistemológica, ¿no? Esto creo que es un desafío muy grande porque yo trabajo en un proyecto junto con el profesor Boaventura Sousa Santos que trabaja con la idea de que no hay justicia social sin justicia cognitiva, ¿no? Entonces, esto es muy, creo que es una postura interesante para, es que no solamente que es difícil trabajar con archivos o cualquiera que fuera, y mismo con la idea de la transformación, de la emancipación, pero es muy importante que lo otro y la epistemología del otro que está en la idea que trabaja mucho, que es la idea de las epistemologías del sur, ¿no? Que sale un poco de la matriz, ¿no? Creo que es un poco la idea de la interculturalidad, de que no hay uno, ¿no? Esto que habla sobre las hormigas de las personas, pero hasta somos tan universales así, ¿no? O la idea de universal es tan fuerte así. Sí, claro, es no es solo para el debate, ¿no? Y creo que esto es una cuestión que va desde las historias, de los tiempos, de la temporalidad, que creo que es una cuestión muy llave aquí, la idea de la ecología de las temporalidades, ¿no? Esta cuestión tan fuerte que nos guía, que es el progreso,
cómo es tan fuerte y cómo podemos enfrentarlo. Y bueno, son más cuestiones lo que quería mismo era compartir estas cosas, ¿no? Bueno, partiendo de lo que he escuchado, de las intervenciones que hay aquí, no he escuchado las ponencias, entonces discúlpenme si me refiero a algo que ya se ha hablado de alguna forma, ¿no? Partiendo precisamente de lo que se hablaba del paisaje y el paisaje entendido como, de cierta forma, mi lectura de lo que tú dices es de objeto o sujeto, ¿no? De parte de mí o no parte de mí. Para mí es imposible construir la historia si no se parte del paisaje, del espacio y del territorio. O sea, no puedo construir historia sin geografía. Hablar de historia y geografía, por otro lado, es imposible. Y es imposible porque precisamente nos construimos en el espacio donde estamos. Desde ese punto de vista, también es imposible construirse como un sujeto aparte, a mi forma de ver. Porque el espacio, el conocimiento del espacio también te hace, el espacio y el lugar, me refiero, te hace poder construir la historia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, eso a mi forma de ver, para entender ese aspecto inicial de si es posible separarse y construir una historia objetiva o si es necesario perder ese sentido de identidad, que de pronto es lo que deben de cierta forma planteaba, o de la forma que yo lo leo, ¿no? Y es que al fin y al cabo, cuando entras en un lugar, cuando haces parte de un espacio, cuando haces investigación, que yo eso no lo entiendo, pero bueno, cuando construyes, pues al fin y al cabo, al involucrarte y estar en un sitio, empiezas a tomar del sitio y empiezas a deconstruirte y a construirte. Obviamente, creo yo, nunca pierdes del todo tu identidad. Es más, porque es que si la pierdes del todo, también estás negando cosas que son tuyas. Es decir, yo no puedo negar que soy en parte también occidental y que construyo y leo desde esa perspectiva. Entonces, si me acerco a construir historia y me niego a mí misma esa parte de la identidad, también corro el riesgo de una forma, digamos, oculta, construir un discurso colonial, ¿no? Entonces yo creo que hay como dos formas de ver la historia cuando se referían al tiempo, ¿no? La historia del presente y la historia antigua, o del pasado, digamos, que tenemos relación actualmente con ella. Y ahí se puede juntar un poco lo que se hablaba de la oralidad. Frente a los discursos del pasado, hay un miedo que se me plasma a mí cuando se habla sobre la historia para qué, y es cómo se enfrentan los discursos hegemónicos con nuevos discursos hegemónicos, ¿no? Con discursos hegemónicos alternativos. Por ejemplo, en la charla que hubo, las precharlas que hubo acerca de decolonialidad, a mí sinceramente me cuestionó muchísimo cómo, a pesar de lo interesante que era la charla del profesor Grossfogel, ¿no?, había inexactitudes históricas para construir un discurso favorable. Y eso es muy preocupante, porque lo que no podemos hacer es construir nuevas historias, ¿verdad?, con discursos también con cierto tipo de oscurantismos, porque entonces no nos sirve. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando queremos derrumbar y decolonizar el conocimiento y decolonizar la historia y construir nuevos discursos? ¿De generar un discurso que no sea hábil para una ideología o para un tipo de pensamiento? Pues entonces al fin y al cabo es colonialidad, de otro estilo, pero también es colonialidad, ¿no? Entonces precisamente ahí es donde yo entiendo que no hay una historia, ni una historia alternativa, sino hay muchas historias. Entonces no podemos, porque esto, además en el decolonialismo, el pensamiento subalterno pasa muchísimo, ¿no? Y es que empezamos ya a pelearnos. No, pero es que lo fundamental en la historia de Occidente fue 1492, y te dicen los orientalistas, no, lo fundamental fue el siglo XIII. No, entonces cada uno empieza a tirar para su lado para construir una historia imperante desde su lugar. Y eso sí que es un error, porque entonces no podemos ver la forma en que se entrelazan las historias y cómo realmente, depende de la perspectiva, tú puedes construir un punto de vista u otro punto de vista, o algo significativo para tu historia comunitaria, de pueblo, de sociedad, o no puedes construirla desde ahí. Entonces eso me parece como un punto importante para meter en el debate sobre la historia, ¿para qué, no? Desde dónde se construyen esas historias, esos nuevos discursos. Y a eso viene pues muy atado con el presente, ¿no? Y es cómo construimos historia. Yo, por ejemplo, bueno, no soy historiadora, soy politóloga y participo en procesos pues, sociales, de organización social y política desde que me acuerdo. Y nosotros tenemos este inconveniente, ¿no? Y es el conflicto de la oralidad, la historia imperante y cómo construir historia. En la historia, un gran beneficio que tiene el discurso, digamos, hegemónico, es que el discurso hegemónico tiene una memoria impresionante. O sea, tiene una capacidad, inventada o no, o sea, dando una línea histórica que ellos han inventado, pero tiene una capacidad de memoria impresionante.
cosa que no nos pasa con los discursos alternativos. Y es que no tenemos una capacidad de recordar muy fácilmente el ayer. Es más, no hay una capacidad de traspasar conocimientos de una generación a otra o de un movimiento a otro. Entonces, por ejemplo, en la oralidad, mi conflicto con la oralidad, de cierta forma de ese nivel, es que creo que en el momento en el cual estamos construyendo historia, es necesario empezar a escribir esa historia también. Y ahí, personalmente, creo que es mucho más válido el proceso de escribirla desde las que la están viviendo, ¿no? Porque son los que realmente van a poder escribir o plasmar cuál es la situación pues que ellos ven o desde donde se está construyendo, ¿no? Entonces creo que para que una muy buena arma contra el poder hegemónico es empezar a construir historia de la forma que queramos, ya sea a través del dibujo o la escritura, o bueno, o las charlas, que son cierto tipo de forma, pero construir un hilo conductor que nos permita generar un conocimiento al futuro, ¿no? No pasa aquí, no, pero eso ya pasó hace 10 años, como la historia de los que conocen aquí Granada con los 15 gatos. Todo el mundo intenta cambiarlo, todo el mundo intenta cambiarlo y nadie sabe cuáles fueron los problemas del pasado, ¿no? Cómo poder construir esa historia. Y... espera que no se me quede nada en el aire. Vale, precisamente frente a lo de la oralidad. Creo que el mayor problema, por ejemplo, relacionado al caso del franquismo y la oralidad, creo que uno de los mayores problemas por los cuales es difícil generar la historia, o es difícil generar la historia aquí en Occidente y en esta parte del Mediterráneo, por ejemplo en España, es que como la idea de el discurso hegemónico fue tan fuerte, hizo que se perdieran las memorias individuales o comunitarias. Entonces, por ejemplo, en el caso del franquismo, la gente no quiere hablar del franquismo. ¿Para qué? Uno es porque lo vivieron y no quieren hablar de ello porque aún hay miedo. Otro es porque son los hijos de eso y dicen, mira, dejémoslo ahí, al final tenemos democracia. Y los hijos de los hijos pues no tienen ni idea porque viven el presente. Entonces como que no hubo ese traspaso cultural, y creo que es un papel en este momento de las personas que están construyendo historia en el Mediterráneo, en este caso en el Estado español, construir, retomar todas esas partes de historias orales y empezar a reconstruir esa historia también. Creo que por ejemplo en el caso colombiano, la oralidad ha sido, o sea, al igual que aquí, nosotros en el colegio nos hablaban de la prehistoria, de no sé qué, los griegos, los romanos, y de un momento a otro llegó Colón y comienza la historia, ¿no? Y creo que el rescate que están haciendo muchas personas en este momento, o el poder contar con la oralidad que ha sido traspasada, por ejemplo, culturalmente o familiarmente, pues ha sido una ventaja para reconstruirnos históricamente. Ya está. No, Sergio. Pues a ver, en respuesta a la compañera que estaba comentando que tenemos que hacer una construcción, creo que también hay gente, hay autores, hay historias que solamente se dedican a reconstruir. Me voy como por ejemplo a Foucault, que a él siempre se le criticó que él estaba deconstruyéndolo todo y que nunca construía, pero es que también tiene que haber personas que deconstruyan. En relación con lo que tú has estado comentando, que ya lo dijiste hace tiempo, el tema de las identidades, el tema de los individuos, claro que hay muchas historias, claro que hay que respetar las identidades, pero hay que sumergirse en ellas, y un buen ejemplo que veo yo, por ejemplo, que también ha hablado ella de la antropología, en este caso yo me voy a la etnografía, es Levi-Strauss, porque si os habéis leído Tristes Trópicos, es una historia totalmente verdadera de la Amazonia, de Brasil, se sumerge en ellos, los respeta, ataca un poco su identidad, porque claro, es el hombre blanco que se mete en la selva, pero aprende su lenguaje, aprende su cultura, lo aprende todo. Luego también estábamos diciendo que hay varias historias, que no solamente es una, eso está claro. Hayden White, no sé si lo conocéis, lo dijo, que no hay una sola historia, porque no hay una unanimidad entre los historiadores. Todos queremos posicionarnos, todos decimos que lo nuestro es lo que vale, pero claro, eso no hace que exista una sola historia, está clarísimo. Y luego también hablando del tema de la colonización, y siempre que estamos aquí lo llevamos comentando mucho, que el eurocentrismo que hay respecto a la historia, o a las historias, como queramos llamarlo, yo soy de los que defienden que América Latina, por ejemplo, a la hora de pensar la historia, a la hora de trabajar la historia, nos da 1000 vueltas ahora mismo. Nos da 1000 vueltas.
porque cómo trabajan el marxismo, cómo trabajan el estructuralismo, cómo están trabajando allí, aquí estamos muy anquilosados con respecto a ellos. Y luego, otra cosa que no la hemos comentado y que me parece bastante interesante a la hora de reivindicar a los individuos, a la hora de olvidar un poco las estructuras, que es donde se pierden las generalidades, que es donde se pierde al verdadero individuo. Una cosa que aquí no se trabaja mucho, pero que en Italia y en Alemania, por ejemplo, sí que se ha estado trabajando, la microhistoria, que es el estudio de lo particular, pero enfrentándolo también a lo general y yendo a lo general, pero desde abajo. No sé si habéis leído, yo que soy mucho de citar, no sé si habéis leído El queso y los gusanos, de Ginsburg, Carlo Ginsburg. Pues es un proceso inquisitorial en 1583 a un molinero que sabía leer y que sabía escribir, pero es que a través del estudio de esa sola persona nos estamos enterando de muchas cosas que pasaban antes, de cómo trabajaba la Inquisición, cómo trabajaba el poder, cómo sometía al poder, cómo era lo que decía la Iglesia, y como te salgas de texto te quemamos y a tomar por saco. Yo creo que es eso, que está claro que no hay una sola historia, y yo ahora mismo creo que he reivindicado varias. O sea, de alguna manera lo que te refieres es que utilicemos la microhistoria como herramienta. Como una herramienta más. Como una herramienta para construir. No planteo la interdisciplinariedad, porque podemos caer a querer la totalidad, caer en el relativismo, pero sí coger un poquito de cada, coger un poquito de unos, coger un poquito de otros, y ya no solamente historia. Hay periodistas que hacen verdadera historia, hay filósofos que trabajan muy bien sobre historia. Coger un poquito de cada uno. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando tú dices de Lévi-Strauss que él aprende todo, ¿estás diciendo que él describe todo? ¿Por qué? Porque es que cuando tú dices él aprende todo, en el Amazonas hay una cosa clara, ¿sí? Y es que la historia se guarda en canastos, ¿sí? Y hay canastos que ellos han enterrado, ¿sí? Y eso tiene que ver con epistemología amazónica, ¿sí? En el caso, sobre todo, estoy hablando en específico de los pueblos Murui, Muinam y algunos pueblos carijonas, ¿sí? Cuando tú dices él aprende todo, estás diciendo él describe todo, porque yo siento que Lévi-Strauss, a propósito de la historia, describe lo que él vio, ¿sí? Pero lo describe desde la distancia no de un cuerpo que hace topofilia con el territorio y con la gente, sino de un cuerpo que hace topofilia desde aquí, o sea que él mantiene su cuerpo ligado a este territorio y va y describe a los otros, ¿sí? Si de alguna forma, si él lo sabe todo, él tendría que saber historia del canasto que él construyó, ¿sí? Pero él no sabe, ese canasto no lo conoce él, ¿sí? Allá, la historia de los canastos en el Amazonas es como una particularidad de memoria, ¿sí? Los mayores dicen, permíteme, hay unos canastos, ¿sí? El canasto del franquismo yo no lo conozco, ¿sí? Pero voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ellos dicen, el canasto del franquismo, toca enterrarlo o toca tenerlo presente, ¿sí? Porque ellos fueron durante mucho tiempo caníbales. Hubo unas formas de canibalismo ahí, ritual muy particulares, y un día ellos dijeron, ese canasto lo vamos a enterrar, ¿sí? Y uno hoy en día les pregunta de canibalismo y ellos lo miran a los ojos y le dicen, ¿y usted para qué quiere abrir ese canasto? ¿Sí? ¿Qué espíritus quiere sacar de ahí? ¿Sí? ¿Y para qué los quiere sacar? ¿Sí? Porque si usted sabe cómo conjurar eso, nosotros le abrimos el canasto, ¿sí? Pero usted carga con esos demonios, no nosotros, usted mira cómo conjura eso, ¿sí? Y entonces uno dice, es que yo no sé conjurar esos demonios, ¿sí? Y ellos dicen, nosotros sí sabemos, y nosotros ese canasto lo dejamos enterrado, ¿sí? Porque nosotros sabemos cuáles son los demonios que hay ahí, ¿sí? Por eso es la pregunta por el problema de la diversidad epistémica, ¿sí? Por eso he dicho que él se integra en esa cultura,
no respetándolas, claro está, porque él, para descubrir esos canastos, que verdaderamente los descubre, porque él está hablando también sobre los espíritus, está hablando sobre el canibalismo, que yo no lo llamaría canibalismo, serían antropófagos mejor. No respeta esa identidad en ese aspecto, porque él va con chismes traídos de Europa y les dice, yo te doy esto si tú me enseñas esto. Por eso digo que lo conoce, pero no respeta esa identidad. Y es que se trajo 1000 dibujos, se trajo muchas historias, se trajo muchos aspectos entre los varones y las mujeres. Y lo descubrió, vamos a llamarlo así, lo descubrió, lo conoció, no respetando esa identidad, engañándolos, porque al fin y al cabo los engañó. Les dijo, toma, yo te doy aquí un cuchillo, pero tú me tienes que enseñar esto. Y ellos caían. Es como la golosina que se da. Yo te doy la golosina y tú te estás callado, por ejemplo. Y a propósito de lo que estás diciendo, hoy por ejemplo hay varios mamos y hay varios pueblos allá diciendo, por favor devuélvanos la historia, ¿sí? Esa parte de la historia que se nos llevaron, ¿sí? Porque los objetos poseen historia, ¿sí? Hay un museo en Copenhague que decidió devolver una rana gigantesca que tenían encerrada, ¿sí? Porque para ellos era solo oro para exhibir, ¿sí? Pero para unos mamos arriba en la Sierra Nevada era un espíritu fundamental que ayudaba a contar una historia, ¿sí? Entonces han dicho ellos, venga, devuélvanos esa historia, ¿sí? Porque esa historia activa el territorio, ¿sí? Entonces eso... Así se está reclamando a muchos museos el expolio que se hizo, la colonización. Seguimos todavía muy metidos en eso. A propósito de esto, muy brevemente, me cuelo, pero... no, pero es muy breve. Es simplemente decir que yo conozco el caso de un antropólogo que ha empezado a estudiar la antropología jurídica, o sea, lo que una serie de comunidades, los Miquito y los Mayana en Nicaragua, entienden por justicia, ¿no? Y de alguna manera ellos al final le han dicho, por favor, doctor, ayúdanos a recuperar lo nuestro, porque nosotros sabemos qué somos, pero no sabemos cómo explicárselo al mundo. Entonces, un poco en lo que vosotros decís. Es un problema de los archivos, ¿sí? Por eso es un archivo. A ver, chicos, quedan 5 minutos. Hay mucho turno de palabra. Si os parece, bueno, pues somos breves o mantenemos este mismo turno y continuamos la siguiente sesión para que no se quede nada en el tintero. Por orden está Gaby, Kiki. Creo que habla alguien que no habla. Si quieres te pongo al final o incluso luego puedes... Luego ya... Está Kike, está... Bueno, por orden pues sería Pacho, Julia, Edwin y David. Me parece que venga Kike, que un poco el que no ha intervenido, y bueno, ya un poco gestionar la sesión. En verdad es una cosa breve. También sobre, claro, la subjetividad y también lo a la hora de aceptar lo que te viene, ¿no? Dejando... Es muy difícil, no se puede, y hay múltiples historias. Un método que me parece muy interesante, que es lo de situarse, ¿no? Siempre cuando vas a exponer un texto, estaba mirando el texto que me para la mesa y no lo he hecho, así que mal. Pero empezar situándote, cada texto que construyes, cada explicación que propones, ¿no? Porque al final con estos archivos lo que pretendemos, ¿no? Dar explicaciones es empezar cada uno situándote, diciendo quién eres, o qué pretendes hacer, hacia dónde pretendes ir con lo que estás haciendo para que sea más sincero, vamos, respecto a las preguntas que querías de... No acabo de entender lo que... Vale, decías de métodos para interpretar y tal, sí. Que a la hora de interpretar una cosa muy sincera es siempre empezar definiéndote y definiendo qué es lo que pretendes hacer con esto y desde dónde construyes. Pero esa propia definición yo creo que un poco eres consciente según lo estás construyendo, ¿no? Por lo menos en mi caso a mí me ha pasado, me he dado cuenta de que realmente estoy buscando algunas respuestas que ya tenía preconfiguradas que iban a surgir. Lo que simplemente mi línea de
mi línea de actuación es decir, para mí es tan lícito lo uno como el otro. Quiero decir, si el capitalismo ha buscado justificar el capital y la explotación en la historia, lo ha buscado y lo ha conseguido. Ahí está, ¿sabes? No somos nosotros quien para juzgar o dejar de juzgar. De la misma manera, un poco también, sin decir, intentamos utilizar las perspectivas como herramientas, ¿no? No como modelos de vida ni como cosmogonías. Eso entra también un poco en lo que, por lo menos para mí, significa el eclecticismo, ¿no? Bueno, está ahora Gaby, que hace el turno, Pacho, Julia, Edwin y Abel. Si parece que somos breves, ya es la hora, pero podemos estar 5 o 10 minutos más, porque sé que empiezan los talleres, entonces no estaría bien que como... Pero no le vamos a correr simplemente para... Sí, porque igual la discusión solo se irá nutriendo. Yo pienso que podemos cortar por aquí y continuar a la vuelta. Respetar el tema de los talleres, si alguien quiere tomar un café, hay 15 minutos para tomar un café y podemos seguir charlando fuera, ¿no? Vale. Sí. Luego, como música la historia. La siguiente parte es bueno, la tercera parte del debate, que sería ¿qué historia? Que la introduciré yo un poco con Marc. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cuál la tercera ¿Qué parte? historia? ¿Qué historia? ¿Qué historia? Se pueden retomar temas del Se debate. puede retomar así, ¿no? Es decir, que como he visto, los bloques no son herméticos, sino que hay transiciones, que se vuelve, pasaríamos a esa tercera parte, que como digo, una continuación de estos debates, y tendremos, durante la primera hora, y tendremos la última hora, que sería un poco hacer un esfuerzo comunitario, generar un poco un documento en el que expliquemos un poco las cuestiones de todos y sobre qué hemos discutido, qué nos preocupaba, qué era lo más importante, Un poco en torno a una cosa que también hemos... para llevarlo a la asamblea final del encuentro y poner en común todas las mesas, que se divertido, que tenemos... También un poco en torno a lo que decía, ¿no? Y hablábamos un poco ayer, ¿no? De que no sea tanto un ejercicio de consenso, sino en el sentido de ver en qué todos estamos de acuerdo, sino decir vamos a ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, ¿no? Que se potencie tanto una cosa como la otra, porque las dos tienen el mismo potencial constructivo, ¿no? O quién sabe si a lo mejor el disenso tiene más potencial constructivo que el consenso, ¿no? Si todo está igual, pues pocas cosas cambian. Vale, y explicar una última cosita que, bueno, sin duda ya lo iremos aclarando, pero el tema de las publicaciones y todo este tema del Congreso, que creo que no está muy claro, porque igual no hemos sabido expresarnos. En principio, los organizadores del Congreso lo que estamos gestionando es que haya una publicación con ISD, con todos los materiales del Congreso. Entonces, las publicaciones contemplan la ponencia que se elabora para la mesa, el que haya escrito ponencia. Algunas personas no les ha dado tiempo, no han podido, quieren hacer modificaciones, entonces nos vamos a dejar un plazo entre un mes aproximadamente. En la siguiente sesión pasaremos un correo para que todo el mundo apunte su correo, el que no lo tenga yo. Un mes aproximadamente, ponemos el 30 de julio, entonces todas las personas que hayan participado en la mesa, que quieran aportar una ponencia, se publica la ponencia íntegra, transformada, revisada. Y aparte, el que no quiera presentar una ponencia personal, pues figura como dentro del acta de la mesa. Autor colectivo y figura también como autor colectivo del documento de la mesa. Si alguien quiere aparte por publicar su ponencia porque la ha trabajado, porque se publica también las ponencias. Eso en esta mesa, y así será un poco el modelo. Entonces, posiblemente eso, que tenemos un mes para modificar las comunicaciones, el que quiera que se presente su comunicación íntegra, nos la envían, se están mirando editoriales, ya varias cosas ahí de la Brumaria, es posible que se saque de Brumaria. Y el que no tenga tiempo, no la apetezca o no crea que no es necesario enviar una comunicación personal, pues figura como autor de la tabla de la mesa. Tanto los que hayan sido escritos, los que no, todo el que quiera participar, si alguien le quiere hacer un regalo a un amigo y ponerlo como ponente, también se contempla. No he podido venir, pero lleva la compañía trabajando un montón de meses y la chica no puede venir, figura por supuesto, que ser flexible. Perdona, porque yo había preparado también una comunicación, lo que pasa es que hemos llegado tarde y ayer vinimos por la noche tardísimo, entonces no sé si los coordinadores la teníais porque lo mandó... ¿Tu nombre cómo es, no? Gustavo. Ah, vale. Es que lo mandó Vale, otro sí, compañero que iba a venir, al final no ha venido. Vale. Pues sí la tenemos, pero no se incorpora el debate. ¿Has presentado aquí a la mesa de historia?
Has presentado a esta mesa, habéis presentado. Pues luego igual mola cuando hablamos la segunda sesión que nos cuentes un poco lo que estáis haciendo, que es lo que hemos estado haciendo también la Porque gente. llega un poco tarde el método así, cuando hemos llegado a hacer una pequeña presentación de quiénes somos, de dónde hablamos, individualmente, colectivamente, y que si os parece la segunda sesión, pues nos contar un poco, si nos conocemos un poco. Si se trata de no tanto exponer como un trabajo de pues he hecho esto, pienso esto, sino como más decir, pues estas son las líneas generales de mi trabajo y mi esfuerzo, ¿no? Y me gustaría compartir con vosotros esto y pues escucharos y que aprendamos No, todos. una cosita, como sabéis, este congreso es particular porque está siendo autogestionado, no hay una financiación, invitaros a que os compréis las camisetitas, son una 10 euros, 2 15 euros y el único medio que tenemos para que esto se pueda hacer de esta manera. Entonces os invito a que las buscáis, que seguro que quedará genial y lo hiciréis palmito. Mira, una cosa más. También, por favor, ya os dejamos iros, de verdad. La serie con su territorio y con su comunidad. No evitar no hacerse cargo de esa responsabilidad que tiene. El historiador no puede ser como el que es, digamos, carpintero o herrero, sino que creo que el historiador tiene esa responsabilidad ante su comunidad y yo creo que a mí también nos metemos todos, ¿no? Creo que nos falta ese intentar pensar hacia la comunidad y saber y esforzarnos en situar nuestra comunidad, intentar colaborar o ayudar o ser generosos con nuestra comunidad. Creo que es uno de los temas en los que estamos. El debate está un poco verde, yo también, que no hemos sabido, me hubiera gustado escuchar un poco más de eso, pero creo que no estábamos un poco preparados, que no estemos muy maduros como para tocar ese tema. Me da igual. Mira, ya lo digo que es muy rápido. Yo para mí ha sido un placer estar aquí. Es un placer poder compartir opinión y no sé, creo que es histórico en sí mismo que se puede que se dé este congreso ahora con las características ahora que se está dando, que también eso nos dice mucho de cómo está la historia, de que nos tengamos que juntar cierto tipo de gente que hace historia, de congresos de filosofía, de congresos de historia y muchas otras cosas. Y no sé, lo negativo, lo único, igual cuando decía algo, simplemente que a mí me hubiera gustado leer las comunicaciones o textos antes en el caso de que lo estuviera, pues para agilizar el debate, ¿no? Pero para mí ha sido un placer enorme y vamos, completamente repetible e histórico, como digo, a nivel de los pueblos y todo eso, y a nivel individual también, por supuesto, y personal. Bueno, me ha gustado como las conversaciones que se han tejido, ¿no? Y la forma como se tejen esas conversaciones, ¿no? Si historia significa narrar, me ha gustado cómo se ha narrado las múltiples historias, ¿no? Y cuando me vaya de aquí, el 14 o el 30, diré que me disgustó, ¿sí? Cuando tenga como la experiencia completa, porque antes no puedo decir que me disgustó. Algo que no te haya gustado, que hubieras mejorado, que no hayas entendido bien, que te ha sorprendido. A mí lo único que me sorprendió, y te lo dije cuando hablamos por Skype, es que por qué mi ponencia estaba en la mesa de historia. Nunca, y no es que me haya disgustado, sino que no he entendido todavía, como no soy historiador. ¿Pero no lo has entendido ahora? Lo sospecho. Sospechas que queremos de ti, ¿no? Tengo una ligera sospecha. Bueno, yo personalmente creo que casaba muy bien tu ponencia, o sea, estás hablando de memoria, de formas de recuerdo, de escritura del pasado, estás hablando del pasado, ¿no? También, o sea, que al final... Bueno, por explicarlo un poco, la verdad es que venía a la mesa de buen vivir, ¿no? Pero yo personalmente, y creía que es muy importante que aprovechando que los compañeros, intentar como arrastrar o tirar de ellos para traernos aquí nuestro debate sobre la historia de los historiadores de Europa como corazón del imperio. Queríamos que tuviese presencia alguien que tuviera otro tipo de conocimiento y en general la ecosofía, ¿no? Entonces, con el tema de la realidad también, como los chicos lo tocaban, vimos que era oportuno, que podría. Yo me alegro mucho de que accediera a participar, creo que ha sido muy Y al final el tema este disciplinario de historia, no sé qué, o sea,
yo creo que aquí hoy se ha hablado de deseos, se ha hablado de buen vivir, se ha hablado de estética y que no deja de ser un rollo práctico para agrupar a la gente, pero que es totalmente transversal, ¿no? Que porque muchas de estas comunicaciones podían ir ubicadas perfectamente en otras mesas, ¿no? Pues a mí me ha gustado mucho hacer un congreso desde la autogestión, la verdad. Era... La mesa. Ah, la mesa. Bueno, pues respecto a la mesa no puedo decir lo mismo. Me parece que bueno, yo me he esforzado en coordinarlo de la mejor manera que he podido y he sabido. Últimamente se le ha currado a este señor aquí, Javi. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho poder compartir, no sé, otras perspectivas diferentes, ¿no? Que ahora que estoy en un momento personal dentro de mi investigación de buscar y comprender nuevas cosas, ¿no? Para tener más herramientas y nuevas. Porque un poco veo que las que he ido adquiriendo de alguna manera están obsoletas. Y entonces sí que me ha gustado y me voy con buen sabor de boca. Sí que es cierto de que a lo mejor lo que he visto es que de alguna manera, quizá por ser tan poco tiempo, ¿no? En el que podemos estar juntos y debatir, que nos ha faltado poder tener más tiempo para estar discutiendo, en vez de estar en una mesa tomando turnos de palabra. O sea, es que estas cosas se discuten, o sea, se debaten, pero también se discuten ahí, ¿no? Entonces así, eso es una lástima, porque era un momento, bueno, y lo sigue siendo muy bueno, así que el resto del tiempo que queda hay que aprovecharlo, ¿no? También ahí. Yo personalmente tampoco me puedo poner mucho a hablar de historia ahora mismo porque estoy coordinando todo el tema de la cocina, pero que se aproveche esto, que está muy guay. El que quiera ayudarle a cocinar puede charlar con él de cocina, de historia. Y de historia también mientras cocinamos. Yo, bueno, pues nada, me he llegado a algunas ideas para como, ir mirando y creo que con llevarte una idea ya que te parezca más o menos como sorprendente o para ver las cosas de otra manera, me parece muy bien. Lo primero es, bueno, porque toda la importancia, o que algunos, lo que hemos hablado antes, porque no estaba todo el rato, de lo de colonial y de, bueno, todo lo que ya hemos hablado antes. Por otra parte, tu punto de vista de arqueología también me pareció bastante interesante para empezar a mirar cosas de como transferencia de métodos de un lugar a otro. A mí me parece que si queremos ir al cuerpo y queremos ver cosas de esas, yo creo que la materialidad que trabaja la arqueología, aunque de alguna manera ya lo hagamos, yo en mi caso, por ejemplo, creo que no lo he hecho tanto, o sea, como la materialidad del texto al final, aunque sea un texto mismo, también tiene una economía política de la producción, etcétera, etcétera. Y luego nada, un apunte que he hecho sobre la fenomenología y bueno, en fin. Y luego lo único que podría decir como negativo, que tampoco me parece muy negativo, es que todos estamos en el mismo, o en un lugar bastante similar, entonces creo que no hay nadie al quien, ¿sabes? Como, o sea, se generaría un debate como aún más así si hubiera varias personas que estuvieran bastante lejos o que representaran lo que aquí hemos dicho, las historias hegemónicas, no sé qué, que ya sabemos lo que es, ya hemos hablado, pero igual si lo pones en común en un lugar, pero bueno, que eso en verdad, o sea, me parece bien al mismo tiempo porque me reafirma, porque algunas veces pues es lo que pasa, ¿no? Pues todos sabemos lo que pasa con las formas que es más o menos críticas o alternativas de hacer historia y que está bien que todos aquí más o menos estemos en la misma ola. Bueno, yo lo primero, felicitarme por haber venido aquí, por haber hecho el esfuerzo, agradeceros a vosotros haber venido aquí a escuchar y a compartir también en esta mesa, que como bien decía Pacho es un lugar bastante particular y muy agradable, la verdad. Creo que un congreso tiene 3 momentos por lo menos. Uno previo, en el cual cada uno trabaja, hemos hecho un espacio de reflexión que, como decía antes, se parecía bastante a lo que estamos haciendo aquí, y una serie de, digamos, de deseos y tal. Luego hay un momento de compartir ahora juntos, pero hay un tercer momento que deberíamos tener en perspectiva, que es el de cara a este mes que estaremos trabajando en ello, o sea, en las ponencias y tal, que molaría explotarlo, porque a veces uno en estas explosiones que son los congresos piensa muchísimas cosas, pero hay cosas que se quedan ahí latiendo, que sembramos aquí y luego germinan 2 días más tarde, una semana más tarde, y estaría bien que la lista de correos un poco quizá pudiese servir para recoger estas cosas. Estoy de acuerdo con lo que comentaba él también, de que el trabajo previo hubiera facilitado algunas cosas, y creo que como crítica constructiva
quizás serviría más a la hora de identificar o a la hora de debatir, de generar también el disenso que comentabas tú, que era muy creativo, podía ser también, tiene un potencial creativo, crear una especie de ejercicio, una especie de texto en común o un documento corto de vídeo o algo así, que pudiera polarizar, porque en el momento que salió, por ejemplo, un autor, Luis Fogel, y más o menos algunos habíamos leído, ya podíamos lanzarnos a algo, parece que ha habido un debate ahí un poco más claro. Pero si traemos esas investigaciones, que tampoco tenemos la oportunidad de presentarlas a los demás compañeros, y por ejemplo, unos venimos de historia oral, tal de los Andes, otros tal, yo vengo de Irlanda del Norte, no sé qué, entonces no terminamos de establecer un debate más rico. Venimos desde historias personales que aquí no dejan más que espacio para debatir cosas en común, pero muy abstracto. Igual eso podría ser una idea para próximos encuentros. Pero en general satisfechísimo, vamos. Muchas gracias a todos. Y bueno, eso, queda otro día, entonces, en las cocinas, las cenas y tal, entonces somos privilegiados. Creo que sí. Podemos hablar, ¿no? Es que acabo de llegar, disculpe. No pasa nada. No, yo también acabo de dar... ¿Algunos comentarios sobre la mesa? ¿Algo que recoger que te guste o no te guste? En historia no soy de historia, ni de otras áreas tampoco, no soy muy buena. Entonces nos ha llegado y realmente es difícil decir que uno sale de aquí igual, entonces solo eso. Gracias. Pues lo positivo, lo que más me ha gustado ha sido la experiencia, el conocer a gente nueva, gente que está pensando cosas en las que yo también me preocupo, y el hecho de conocer distintas perspectivas, dentro de lo que cabe hemos generado también debate. Lo negativo, que no hayamos tocado algunos temas o no hayamos indagado mucho sobre ellos, por ejemplo el tema de la prehistoria y la arqueología, y también que otra cosa negativa que veo yo es que no sé cuándo va a ser el próximo R que nos juntemos así todos. Pero que nada, muchas gracias por la experiencia y encantado. Sí, yo no pude participar en la última charla porque tuve que salir, pero también tuve una impresión muy positiva. Creo que cambiamos muchas cosas aquí y esto es siempre muy bueno, ¿no? Creo que podemos cambiar los textos. Creo que esto es otro momento muy importante para también abrir otras ideas, otras reflexiones. Y bueno, es esto lo que yo creo que es el fuerte, es esto intercambio, ¿no? La troca, lo trueque de las experiencias, porque creo que como hablaba en el inicio, la historia está muy... nosotros que trabajamos con cuestiones postcoloniales, decoloniales, la historia es muy importante en esta discusión, y creo que todos tienen mucho a ganar con esta troca, ¿no? Entonces, tal vez también creo que para pensar en lo próximo, etc., podríamos tal vez concentrar en algunas cositas para tal vez un poquito más de debate sobre algunas cosas más específicas, pero esto es solo una idea y está muy bien. Bueno, gracias a todos los que participaron. Bueno, yo también salgo muy contenta. Me parece que el espacio ha sido muy enriquecedor. Sí, me parece que en realidad es importante tener espacios donde más o menos compartimos unos puntos de partida, porque eso permite tener un nivel de discusiones distinto al de tener al diablo por ahí, ¿no? Y me parece que sí se ha generado aquí, o sea, que hemos... el intercambio de conocimientos, de perspectivas y el conocimiento mutuo de las distintas historias, ¿no? que nos preocupan en realidad. Me parece muy importante.
sí, eso. Me parece muy, muy buena también la propuesta de las comunicaciones antes, para poder de pronto aprovechar ya y entrar más en un nivel más en profundidad, o sacar temáticas, ¿sí?, de las distintas y ponerlas en discusión de pronto. Yo opino como el resto de compañeras que tal vez ha fallado un poco eso, no tienen las antes para saber más o menos dónde van los tiros o adecuarse un poco, pero me parece muy, muy positivos espacios horizontales donde poder discutir sin complejos o sin esos tabús que normalmente se crean, y no es una crítica tampoco, pero hay ideas muy interesantes que creo que se han quedado un poco en el tintero. Sobre todo tenemos identificado que hay cierto malestar o que hacía cierta ortodoxia histórica o cierta epistemología más o menos sentido común del historiador, y eso lo tenemos identificado, pero sí que se ha hablado de qué alternativas. Marc ha preguntado si es posible una comunidad de conocimientos situados. A mí esa idea me ha parecido muy brillante, pero no, tampoco yo he seguido reflexionando muy bien sobre ella. Nada, pues es un poco que sabemos identificar el enemigo, ¿no? Pero para ver un poco construir la alternativa, y espacios como este, talleres, seminarios, workshops de estos, cualquier cosa de estas, crearán una praxis más colectiva, también para recuperar lo común, también es una práctica común, y no el historiador en su estudio, la soledad masterando, masterando, como quieras llamarlo. Ese es un punto que a lo mejor faltaría incidir un poco, ¿no? Más, creo, pero autocrítica, yo tampoco lo he dicho nada, se ve. No, sí que ha salido alguna alternativa, ¿no? Desde mirar al pasado, sí, mirar lo local, recuperar lo local, sí, el tema de la experiencia, el tema del cuerpo comentado por ahí, el tema de las múltiples formas anticoloniales, etcétera, ¿no? O sea, bueno, podría haber salido más, pero algo ha salido. Yo he comentado lo de la experiencia, que me parece muy interesante, y pues eso, haberlo debatido, porque la tecnología también tiene a lo mejor sus pegas. De hecho, alguien te ha leído mal también, ¿no? Como lo que has dicho. Me ha hecho una lectura mala. Alguien te ha hecho una lectura errónea. Ah, sí, pasa. Que mejor le gusta eso. Pues yo creo que desde la organización de la mesa, yo creo que bueno, estoy muy, muy contento. La verdad, no esperábamos esto para nada. Hasta hace muy poco tiempo estábamos pensando que no sabíamos si vendría alguien, que igual nos juntábamos 2, 3. La verdad es que muy contento cuando la gente empezó a enviar comunicaciones, las comunicaciones que yo creo que soy el único que la ha visto toda, falta de organización, por falta de seriedad. Agradeceros mucho el gesto de venir, de prestar vuestro tiempo, vuestra atención con este congreso, esta mesa. Quizás sí, yo creo que ha sido el punto más flojo de la mesa el hecho de que no hayamos algo, porque en realidad no hemos pagado la novatada, ¿no? Es la primera mesa que hizo, el primer evento de este tipo que organizamos, no tenemos cierto recorrido, vamos a ver una vez, yo creo que tampoco se ha organizado una cosita más, pero que no teníamos sobre el papel cómo se hace, el manual de cómo se hacía, ¿no? Yo creo que hemos fallado un poco en el tema de esto, de intentar darle más difusión o más peso al trabajo previo de las personas que iban a traer aquí, y por ejemplo también materiales que se propusieran para el debate. Yo en algunos congresos que he estado me parecía muy interesante, pero no lo propusimos por miedo a parecer que íbamos a mandar mucha bibliografía, es que cada persona proponga un texto de una determinada escuela, de un determinado momento, y que a través de ese texto como simbólicamente lo sitúe. Y eso la verdad es que a veces tiene su utilidad, o proponer materiales que sitúen a las personas, ¿no? Que ya hay un trabajo previo a la hora de... Creo que ese hecho de que hayamos venido todos tan con una mano delante y otra detrás, ha sido lo que ha hecho que no hayamos podido profundizar en temas concretos, ¿no? O quizás a lo mejor haberlo presentado más en un formato de workshop o de taller en vez de exposición de ponencias, ¿no? Porque entonces a lo mejor hubiéramos venido con otra idea en la cabeza. Sin embargo, sí queríamos que quedara claro un poco el trabajo de cada uno, ¿no? Y que se explicase a los demás para que pudiéramos compartir nuestra experiencia. También comentaron un poco, bueno, el tema este de algo que se comentó, hemos intentado sacar el congreso de la universidad, esto, bueno, pues se está viendo, se está evaluando a cada minuto que pasa, ¿no? Bueno, sobre un reto, pues
por ejemplo, solo ha venido Pedro de la Universidad de Granada, que aquí es una ciudad universitaria, una facultad que, no sé, 100 personas por clase, por la mañana y por la tarde, no sé, si hacéis la cuenta son miles de alumnos, y no hemos sido capaces de traer a nadie de la Facultad de Filosofía y Letras, pero tampoco vinieron a las anteriores cuando se celebraron en la universidad, quiero decir, que cuando algunos de vosotros que este año pasado a este congreso parecido en la Universidad de Granada, y no había de historia, y tampoco venía nadie de la facultad, es decir, yo fui pero no había nadie. Entonces, por otro lado, pero bueno, la crítica a la universidad, eso lo dejamos para las cervezas. No, es autocrítica de no saber llevar. Autocrítica de haber hecho la respuesta de salir de la universidad, pero tampoco traer a los estudiantes de la universidad. O sea que si nos salimos de la universidad, pero nos estamos aquí 6, que tenemos la misma crítica, y me parece también muy significativo lo que decía Mar. A mí me ha faltado, yo cuando salí por la puerta, me ha faltado ese espíritu bélico del debate, ¿no? Yo como que todos estamos de acuerdo un poco, más o menos, quizás Pacho y Julián no. O más de lo que parece. O ha tenido más conexión que otros. Pero me ha faltado que haya otras diferentes posturas. No creo que todos tenemos un poco partido del pensamiento crítico, de la crítica a la institución, de la crítica al historicismo, pero quizás otras posturas pues, a veces avivan el debate y discutir para hacer que se generen nuevas formas, ¿no? Entonces, pues nada, lo aprendemos, invitamos a todo el mundo que si pueden asistir al congreso que en septiembre celebran los compañeros en Valencia, justo a... Hay una mesa ahí que va un poco, de hecho se llaman estudios postcoloniales y historia militante, y bueno, me han dicho que los coordinadores no son muy serios y que todavía podrían aceptar alguna ponencia. Así exclusiva, me han dicho que un chico que está a mi lado, en Valencia en septiembre, el 11 o 10 al 13. Lo que se me ocurre, vamos a pasar una lista que todo el mundo apunte el correo y que diga la información de... Sí, hay varias mesas que pueden ser de interés filosófico, porque hay también de cuerpo... Yo no dirijo, pero yo participo esta vez y no me voy a dejar liar, pongo aquí. Lo que no sé es si las mesas sean tan poco serias. Estaría bien. Lo digo por si, no sé, creo que el plazo está cerrado ya para ponerlo, pero... la emoción y cuerpo y así... Sí, está cerrado. Bueno, yo creo que lo que es guapo es que la gente que tiene un poco de iniciativas de otro modo de ver la historia en España, que no somos tantos, tengamos un poco el hilo conductor de los diferentes encuentros que se vayan celebrando, ¿no? Porque sería una pena que se celebre un encuentro en Sevilla o en Granada y no se entere la gente de Madrid o de Valencia o de Navarra o que se haga en Cataluña. Entonces un poco yo que sí, me interesa mucho, no sé, alguno de los dos lo ha dicho, el tema de que no se dejen a las afinidades necesarias, ¿no? De que los encuentros se queden en encuentros y las personas sigan haciendo y que haya 1000 soledades juntas, ¿no? Se juntan en el encuentro pero siguen siendo soledades y no dejen esas afinidades que hacen falta en la academia para el apoyo mutuo, ¿no? Sé que tú habías pedido algo, pero una de las cosas más útiles en la tarea esta de Nardo de crear afinidades son las listas de correos, de esos que alguien tiene el trabajo tan solitario de un poco gestionar todo el tema y de ver quién se quiere apuntar y quién quiere borrar, pero si en realidad lo haces abierto y hay contraseñas y tal, la gente puede agregarse, y este tipo de iniciativas como la de Valencia, que igual la gente no hubo estado aquí en nada, que hay gente que no se ha podido enterar, este tipo de espacios o redes, la verdad que se ponen muy bien. Podría ser una... ¿Algún voluntario hace una lista de correo? Lo hacemos aquí y ahora, ¿eh? Yo quiero hacerlo, yo ahora lo hacemos. No, a ver, cada uno que escriba su correo. No, pero esto luego es en Google. O sea, el de la web. Y si os parece, pues toda la información así que tenga que ver con los estudios críticos de historia, el tema de ciencias sociales que creemos que puede estar. En esa línea, justamente podemos, es un proceso, podemos empezar de aquí, ¿no? Y una cosa que estaba hablando sobre las biografías, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos usando las mismas biografías y siempre contando las mismas historias, haciendo análisis sobre lo mismo. Tanta gente lee tanta cosa de otras historias, que puede tener ideas muy útiles para otras abordajes, que creo que si tú tienes un espacio, nosotros estamos haciendo desde un poco esta idea de, bueno, compartir una bibliografía también y sus sugestiones de ideas que, bueno, puede ser para salir del canon, ¿no? Es un poco de eso. Mucha cosa de África, mucha cosa de América Latina, mucha cosa de Asia,
que puede ser muy provechoso para todos, ¿no? Entonces, creo que aquí esto de indicar muchas cosas antes también es un poco complicado, yo comparto, pero ahí ya estamos aquí, conversamos, trocamos, podemos seguir ahora, ¿no? Con una posición más abierta y cambiando cosas, creo que es más por ahí. Yo de verdad sí que animo ya, bueno, lo vamos a repetir, pero yo creo que merece la pena repetirlo, que quien pueda que se anime al Congreso de Valencia, porque bueno, sí, la verdad es que hay muchas mesas, son muy variadas, creo que un encuentro que puede ser especial si las personas que ahí lo convertimos, se convierten en un lugar especial. Entonces sí que os invito a que quien pueda que se acerque como ponente o como participante a participar en el encuentro, ¿no? ¿Es septiembre la fecha? 10 o 13. 11, 12 y 13. Toda la información en Valencia. La foto de Napoleón, ¿no? Ya no, me jodieron el dominio. ¿Aquí en la universidad? No, en la empresa. Yo la empresa fue un rollo muy chulo. Lo que sí que he visto también es que todos estamos muy en torno al momento de cambio en la forma de hacer historia, ¿no? Y que por lo menos a nivel de estrategia, en mi opinión, la mejor estrategia es ir plantando semillitas, 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 y que un poco que tomemos conciencia de eso, ¿no? Que en parte, o sea, que la investigación militante no tiene por qué ser ir a investigar con una bandera o con un precepto ideológico, ¿no? La investigación militante significa hacer las cosas y hacerlas, ¿no? Para conseguirlas a través de la iniciativa personal y de lo que pues nosotros en mi caso que en nuestra teorización no llamamos acción directa, pues porque tiene que ver también con el anarquismo y porque al fin y al cabo es una acción directa, pues en ese sentido este término y esta metodología se puede aplicar muy bien simplemente a la difusión, no es cuestión de tirar ninguna piedra ni nada, es decir, vamos a ver con picaresca, con iniciativa personal y con ese elemento también en parte de frustración. Vemos que hay una historia hegemónica que no es que nos expulse pero sí nos aparta, pero que de alguna manera que tener en cuenta esa acción a la hora de practicar la ciencia, bueno, la ciencia, quiero decir, lo que queramos, ¿no? Nos entendemos todos, ¿verdad? Pues eso, que eso es una cosa que sí quería compartir con todo el mundo y que viene muy al pelo del malestar que hay con la historiografía en general. Otra cosita en la línea que comentábamos antes, yo creo que es importante que veamos que no estamos aquí solo como individuos, sino que aquí hay gente que está en grupos que son muy interesantes. El grupo de Pacho, por ejemplo, de la universidad me parece muy interesante, entonces esa lista yo creo que también sería interesante que nos den información. El haber, por ejemplo, que yo estoy en un grupo de anarcoarqueología que para mí es muy potente, para mí es de las cosas más potentes que he visto en historia, arqueología en todo Europa ahora mismo, lo digo, miradlo, de la roca al metal en YouTube. Ellos hacen un peliculón, bueno, ya luego lo contarán, yo no tengo la palabra pero es muy interesante y muy potente. Que también puedan enviar la información al grupo, por ejemplo, con tu grupo Ecléctica. Me consta que los chicos de Coimbra tienen un grupo de estudios postcoloniales. Entonces, todas estas iniciativas colectivas también son muy importantes que se conecten de cara a, no sé, se puede plantear en algún momento un encuentro de grupos, una convivencia, un sitio que nos pille cerca a todos. Creo que esa lista de correos quizás sería interesante mandar esa información de los grupos. Si queda un poco de tiempo, queda. Sí, pues que queda por si hay me parece como este deseo de continuar lo que se puede hacer como ejercicio, lo propongo. Pues sí. Es un poco, porque yo estaba pensando ahora porque había así un poco de autoafirmación ahora en este último momento, como me ha gustado mucho, pero igual también estaría bien como colgar alguna pregunta que nos haya dejado, se nos haya quedado pendiente. Julia también está en la red de Colonia Europea, donde nosotros participamos como Villa Bruta, que es una red muy interesante, donde hay grupos de Europa coloniales que están haciendo unas renovaciones salvajes, y yo creo que a muchos de los que estamos aquí os interesaría mucho el trabajo que están haciendo esos grupos en las redes coloniales. Entonces, toda esa información es muy interesante que nosotros la difundamos, que viene de Europa, que son indígenas de la República, está el movimiento negro holandés, está la Comisión Islámica de Derechos Humanos, hay gente que está haciendo un esfuerzo muy grande por renovar, por intentar sanar este malestar que hay en el seno del pensamiento en Europa, ¿no?
pues podemos hacer una presentación de nuestros proyectos en esta lista de correo, ¿no? De alguna manera, y así con un resumen pequeñito, a lo mejor 10 líneas y un poco los links de internet o lo que sea, y estaría muy bien, ¿no? Para así a primera. Y apostar por la heterodisciplinariedad o multidisciplinariedad o indisciplinariedad. Pues como tú quieras, el caso está claro para septiembre. Yo también quería contar una cosa también que me voy muy a gusto de aquí, pero también con la sensación esa de que es una ilusión, ¿no? De que estamos aquí salvando la historia en nombre de la historia en un congreso de filosofía. Porque realmente no nos admiten, ¿verdad? O sea, y como que si no tienes un espacio, lo tienes que crear, ¿no? Y ahí eso es un reto y es una gran belleza, ¿no? Pero a la vez, pues eso, que me voy de aquí con esa ilusión, que sí que es una ilusión, pero me da ilusión también de que, joder, de que aquí la historia al menos no es esa acumulación de material muerto e inerte que tiene en la universidad durante 4 años, lleno de polvo osificado, sino que es algo que la palabra que más veces ha aparecido aquí, yo creo que es la palabra cambio, ¿no? Cambios en la historia del cambio social, la historia se perfila como el estudio del cambio, ¿no? Que parte de una historia subjetiva también, de un contexto, ¿no? Que hemos estado hablando, de una problematización filosófica del lugar que ocupamos, etcétera. Pero que tenemos que privilegiar el cambio, ¿no? En el análisis, no legitimar el presente, visto como la acumulación de una necesidad histórica que hace que las cosas sean como son, ¿no? Sino que la historia de alguna manera siempre nos recuerda que las cosas no siempre han sido así, ahora mismo no están siendo así y en el futuro pueden ser de muchas maneras, ¿no? O sea que romper eso, ¿no? Romper esa idea de derrota, que la historia no sea un lastre a cargar, ¿no? Pero pesa mucho en ocasiones, ¿no? Sino que sea un elemento del que podamos sacar cosas interesantes. Y también, yo solo una frase, también justamente en prolongación a eso, también pensar también esto como dejar un legado, ¿no? Que luego, o sea, que siga más allá de lo que es esto, de lo que son nuestras vidas, ¿no? De los mismos legados que hay y que son importantes y de los cuales nosotros nos nutrimos también, ¿no? Entonces... Comentábamos antes, ¿verdad? Medio en broma, medio en serio, que no sería una idea tan descabellada de hacer una historia oral de un congreso, por ejemplo, o alguna cosa así en una ocasión, ¿no? Una historia oral de un congreso, ¿no? De percepciones de gente tal, que puede parecernos ahora una frivolidad, pero eso mañana es un documento histórico de primer orden, ¿no? Pues a mí me parece una idea cojonuda para los que hacéis historia oral mañana, que os veis por ahí preguntando a todo el mundo, ¿eh? Será un mañana histórico. No, es verdad, puede salir un estudio muy interesante realmente, ¿no? Sí, no sé. Si alguien tiene ganas. Puede ser interesante para el Congreso de Valencia, ¿no? O sea, como documento para organizar otros congresos, pero también como documento histórico de percepciones, de qué es lo que estaba pasando aquí en este momento, en qué momento estábamos, de qué estábamos hablando, qué sentimientos se han configurado este congreso, que algunos históricamente se van a perder y no volverán, otros se van a transformar, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que da mucho juego. Sí, ¿cuáles son las luchas que convergen aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Sí, todas esas cuestiones. Igual se puede hacer en la lista, igual se pueden hacer preguntas como a posteriori y contestarlas y que alguien se sienta, si alguien se ofrece. Sí. Comentar una cosa que dice Pacho, esto de que los historiadores nos tenemos que salir de los círculos de historia para poder hablar de historia. Es muy triste. O que el Congreso de Filosofía se tenga que salir de la Facultad de Filosofía para hablar de filosofía. Yo creo que es momento, pero estoy en una percepción personal porque... Como todo aquí. Yo creo que es momento para valorar el tema de la retirada ofensiva. Yo creo que quien se exilia se lleva consigo la ciudad vital, como dicen unos compañeros. Y creo que exiliándonos nos llevamos consigo la ciudad habitable. Yo creo que para mí hoy la ciudad habitable está aquí, no está en la biblioteca donde se está examinando las pobres criaturas en la universidad. Entonces, bueno, esto es muy difícil, es muy complicado, es autogestionado, se funciona solo mediante el apoyo mutuo, pero creo que sí que puede que tenga sentido que salgamos de aquel sitio para salvar aquel sitio. Creo que valorar eso solamente. Que nosotros valoramos mucho que la gente haya apostado, que haya venido, que un sitio donde no, digamos, no tiene cierta trascendencia porque es un cortijo. En la universidad no hay profesores, no hay estrellas del rockstar de la filosofía. Hombre, sí, yo sí que veo un poco que en torno a esto que dices tú,
que la academia está como secuestrada, ¿no? A un nivel metafórico, la universidad representa a la academia, ¿no? Y la academia, al fin y al cabo, lo que representa es la sabiduría, bueno, de muchas... Podríamos discutirlo, pero para la percepción de la mayoría de la gente, ¿no? De muchas maneras, es así, ¿no? O por lo menos a un plano muy subjetivo y muy generalista, ¿cierto? Pero que de alguna manera nosotros tampoco tenemos por qué sentirnos excluidos de esas universidades, ¿no? O de esas, quiero decir que nosotros podemos decir... Te echan a patadas, ¿verdad? No te echan a patadas. Nosotros, por ejemplo, estamos colaborando con la catedrática de prehistoria ahí de la Universidad de Zaragoza y trabajamos codo a codo y de igual a igual, ¿eh? Y de la Real Mitad tiene la misma importancia en el proyecto que la universidad, pero que pasa es que ellos ponen la pasta, ya nos dieron 5.000 euros para excavar, ¿sabes? Cogimos 5.000 euros para excavar y nosotros luego... Te quiero decir, y no tenemos ningún problema moral ni ético en coger dinero donde sea. Pero que siempre hay espacio para colaborar, para intentar... Pero que de alguna manera tenemos que reivindicar que aunque nosotros no queramos estar ahí, eso es nuestro, ¿sabes? Es de todos, ¿no? De todo, por lo menos de toda la gente que quiere aportar conocimiento o está interesada en todo lo que es el conocimiento. A eso me refería con academia. Es que soy un poco malo yo a la hora de definir en términos. Me cuesta, vengo de otro mundo, entenderme. Bueno, sí. Nosotros queríamos hacer también otra vez un poco de publi y reportaje. Que bueno, nosotros hemos venido, somos 4 aquí y hay algún compañero más que hemos hecho en parte también teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando aquí, como para un sentir más o menos parecido en algunas cosas. Como hemos hecho una revista de estudios culturales que lleva 2 números, ahora estamos con el periodo de abierto de textos sobre cultura popular, pero bueno, ya os pasamos también el link. Y mañana supongo que... Dice que han sido los 2 números. Claro, el primer número es sobre crisis, entonces es un dossier, hay miscelánea, hay una parte de reseñas, también una de didáctica. El segundo número que sacamos hace 2 meses, así es sobre migraciones. Entonces es una revista que intenta, pues, aparte de sacar el conocimiento de la universidad y contaminarla con el conocimiento exterior a la universidad, que es en parte una cosa que tiene mucha coherencia con lo que se está haciendo aquí, pues intenta acercarse más a la divulgación también, pero siendo riguroso y académico, con artículos un poco más cortos, también visualidad, una sección más como de realidades, de cómo, por ejemplo, en este número hay una parte, un informe de los PIEs de Valencia, de la Asamblea de Senegaleses de la PIEs, o sea, es como un poco hacer un híbrido ahí más o menos. Y eso, os invitamos a colaborar, a que le deis difusión. Mañana supongo que en un momento por la mañana lo presentamos aquí, tenemos aquí unos números. 9:30. Bueno, pues si alguien se atreve a venir a las 9:30, pues ahí podemos hablar sobre eso y mandamos en el link para hasta el 19 de julio están abiertos los textos sobre eso, cultura popular, visto desde un punto principalmente crítico, si se puede, bueno, cada uno más o menos, yo creo que está bastante claro, o sea, visto lo que hemos hablado aquí, yo creo que... Además es como un congreso de fuentes de vida, pero andante, porque todos limpiamos platos, todos estamos cocinando ahí también, y es una asamblea todo, y sacamos la pasta de lo que, o sea, del proyecto, vamos. También que se puedan perdonar, ¿no? esas carencias logísticas por los medios que tenemos. No sé, no, pero se combate. Sí, se puede, con lo que se puede, se pelea bien. Bueno, pues entonces, a ver, esto que ha ido apuntando un poco para llevarlo luego. Yo más o menos he ido apuntando una serie de ideas que han ido surgiendo en el debate. Sí que es cierto que no podía apuntarlo todo y que habrá algunas que no habré apuntado. La idea sería que el de la organización, que la asamblea final vayan como 2 relatores, uno de cada mesa para plantear un poco. No sé qué os parece, pero por ejemplo, ¿quién sería, alguien le apetece ser el voluntario, que dé un poco la impresión de lo que ha pasado en la mesa, de esto que hemos estado anteriormente? Yo creo que también lo que propondría como herramienta para hacer esto y también de cara a escribir las actas es que a lo mejor cada uno escribamos una carilla o alguna cosa así sobre... ¿Lo va a leerlo ahí? Sí. ¿Una cara de cada uno? Bueno, una cara o media cara, yo qué sé, o bueno, si no nos apuntamos nada, simplemente era por aquí. Por ejemplo, tú que has ido apuntando cosillas y algunas más, no sé,
Pues no quiero señalar Bueno, nada, yo pero... puedo hacerlo, pero si alguien Sí, no... si la si alguien confiamos porque a mí o cualquiera, pero vosotros, por ejemplo, que contéis un poco simplemente qué ha pasado en la mesa, que queréis echar la mesa, no sé nada más que opinan, igual hay otro voluntario. ¿Pero no dices ahora? O... No, pero en la plenaria. Vale. Pacho, Se me ha confundido yo con lo que estabas diciendo. Sí, yo... Sí, como queráis. ¿Qué pasó? Sí. ¿Alguien más? Julia, Pedro, que también. Yo creo que es bueno que haya dos o pocos y que los demás podemos ir complementando sin cualquier cosa, ¿no? Porque si no luego se nos sale de las manos. A ver, ¿te parece que sean ellos dos que no son... Mejor que sean dentro de la organización un poco? Exactamente, mejor que sean ellos y que ya lo tiene que si decorar falta alguna cosita, pues cualquiera puede aportarla o cualquiera puede intervenir. Creo que ya hemos elegido alcalde, ni nada de eso, ¿no? Yo, si queréis, a lo mejor un poco, sí que quiero leer 5 o 6 ideas que creo que son un poco, no las que resumen, pero sí las que han estado muy presentes. Que por un lado hemos hablado de los usos de la memoria, ¿no? Por otro lado hemos hablado también del momento de cambio en la forma de hacer historia, de la responsabilidad del historiador o de aquel que quiere pretender algo así para con su comunidad, ¿no? Un poco también el que se han intercambiado mucho perspectivas, que eso está muy bien, ¿no? Y también sobre la necesidad de tejer redes y espacios alternativos de verdad y ponernos en comunicación un poco la gente que... Y luego además otros conceptos, ¿no? Ya más profundizando, pero así a nivel... El tema de epistemologías también, ¿no? Que se habla mucho de indígenas, seleccionales y tal, de interpretación, ¿no? Por eso, si queréis, puedo dejar aquí esto y alguien que quiera apuntar la idea que sea, ¿no? Por si acaso no está aquí en esta lista. Pues que lo leamos y que la gente que no habla nada... Que la hoja, bueno, yo creo que ya podemos levantar sesión, pero que si alguien apetece escribir una frase Lo que sea, vamos, ideas que quieran dejar claras para que no se queden en el tintero, por si acaso. O por lo menos para tratar después, o yo que sé, o para debatirlo, no sé. Yo creo que podemos levantar la sesión, ¿no? Podemos tomar un cafelito, podemos... Ah, otra cosa, por favor. Lo último antes de... Haciendo alusión... No, eso además, compraros la camiseta, comer y beber mucho. Pero haciendo alusión a un antropólogo que a mí me ha abierto mucho los ojos últimamente, que se llama David River, ¿no? Que defiende un poco la tesis de que los cambios emergen de los espacios intermedios, ¿no? Y que en un congreso el espacio central puede ser la mesa, pero los espacios intermedios es lo que viene ahora, ¿no? Entonces que estos momentos son los que realmente que lo aprovechemos así, que pensemos, ¿no? Que está el cerebro en ebullición. Que está el cerebro en ebullición y que aunque la mesa no se haya podido hablar de todo, que es el momento es ahora más que en la mesa casi. Mi opinión, vamos. El momento es ahora. Ese es el siguiente lema del siguiente. Dejad por aquí. Ahí, de